¿Qué sucede cuando una línea de sangre real convierte su ambición en una maldición tan profunda que incluso se cree que se invocaron fuerzas divinas para castigarla? Imagina un cuerpo tan desfigurado, tan retorcido, que deja a los hombres más santos temblando de terror. En el mundo medieval, donde la superstición gobernaba cada corazón y la Iglesia tenía el poder de Dios en sus manos, esta no era una enfermedad ordinaria. Esto era algo mucho más oscuro, algo de lo que incluso los sacerdotes, que lo habían visto todo, susurraban con miedo. El cuerpo de un príncipe, retorcido y miserable, se creía por muchos que había sido tocado por el mismo diablo. Su sufrimiento era tan grotesco que algunos especulaban que no era simplemente una maldición de la carne, sino un acto de ira divina, un castigo, un mensaje. El príncipe en el centro de esta aterradora historia no era simplemente una figura en una corte real. Era un hombre nacido del poder, pero destinado a presenciar cómo ese poder se desmoronaba de la manera más trágica y aterradora. Pasaría a la historia como el hijo de un emperador, el hermano de un héroe y el rey que no pudo aferrarse a nada de valor. Su nombre era el príncipe Juan, más tarde conocido como el rey Juan de Inglaterra. El reinado de Juan fue un fracaso, no solo a los ojos de la historia, sino también a los ojos de aquellos que lo presenciaron de primera mano. Su ascenso al poder, lejos de ser glorioso, estuvo marcado por la traición, el engaño y un hambre de control que finalmente lo desharía. Pero no solo su reinado lo llevaría a pudrirse desde dentro, era su alma misma. Su necesidad de poder retorció su carácter hasta que se colapsó sobre sí mismo. Nacido en una familia llena de ambición y guerra, el destino de Juan parecía sellado desde el principio. Su padre, Enrique II, que gobernaba un imperio que abarcaba toda Francia e Inglaterra, era despiadado. Sin embargo, su cruel legado no fue nada comparado con la sombra que su hijo arrojaría sobre el reino. Juan, siempre eclipsado por sus brillantes hermanos mayores, particularmente el legendario Ricardo Corazón de León, llevaba la carga de ser una ocurrencia tardía en una dinastía definida por guerreros y reyes. Su propio nombre, Lackland, era una ofensa, un recordatorio de la nada en la que nació. Desde el principio, la vida de Juan estuvo marcada por la traición. El menor de los hijos de Enrique, Juan tenía poco que heredar. El imperio que su padre había forjado cuidadosamente durante décadas no sería suyo para mantenerlo. Con cada año que pasaba, mientras crecía, la amargura de Juan se intensificaba. Su ambición, alimentada por una desesperada necesidad de demostrarse a sí mismo, lo convirtió en un intrigante, un traidor, un hombre dispuesto a traicionar a cualquiera, incluso a su propia sangre, para lograr sus fines. Mientras Ricardo luchaba en Tierra Santa, cruzando en nombre de Cristo, Juan se quedó atrás en Inglaterra. Aquí aprovechó la oportunidad para esparcir rumores sobre la muerte de su hermano, conspirar contra él e incluso coronarse a sí mismo rey. Su ambición no tenía límites. Se volvió contra su hermano cuando Ricardo fue capturado, intentando mantenerlo prisionero el mayor tiempo posible con la esperanza de heredar su trono. Pero al final, el destino tendría su camino. Ricardo, a pesar de la traición, perdonó a Juan y regresó a Inglaterra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La semilla de la animosidad había sido plantada y florecería en una amarga rivalidad. Juan, siempre al acecho en las sombras de los demás, nunca ganó el respeto genuino. Incluso después de la muerte de Ricardo en 1199, cuando la corona le fue entregada por defecto, Juan no estuvo a la altura de las circunstancias. Era un rey sin las cualidades necesarias para liderar, un hombre cuyas fallas eran tan evidentes que lo llevaron a desastre tras desastre. Y sin embargo, incluso mientras Juan tropezaba a lo largo de su reinado, no cambió. Su incapacidad para adaptarse a los desafíos ante él, su negativa a escuchar los consejos y su insaciable sed de poder lo llevaron por un camino de destrucción.
Perdió los territorios franceses que su padre había trabajado tanto para mantener. Su fracaso como líder militar fue tan claro como sus fracasos personales. Perdió Normandía, Anjou y Maine, el corazón del imperio angevin, ante el rey Felipe II de Francia. La desesperación comenzó a echar raíces. Para financiar sus fracasadas campañas militares, Juan recurrió a una Inglaterra ya sobrecargada. Impuso impuestos a su pueblo tan ferozmente que el reino, ya devastado por años de guerra, comenzó a colapsar bajo el peso de sus demandas. Pero los impuestos por sí solos no eran suficientes para el rey. Se volvió más violento, más cruel, mientras intentaba retener su control sobre un reino que se le escapaba. El reinado de Juan se oscureció día a día, y su carácter, si es que se le podía llamar así, descendió a la locura. Gobernó con mano de hierro, extorsionando a sus varones, castigándolos por ofensas imaginarias e incluso tomando a sus hijos como rehenes. Su brutalidad no conocía límites, pero fue su paranoia, su desconfianza hacia todos a su alrededor, lo que finalmente sería su perdición. El momento más infame del reinado de Juan, el que mancharía para siempre su nombre, fue la desaparición de su sobrino, Arturo de Bretaña. Arturo, el legítimo heredero al trono, desapareció bajo circunstancias misteriosas mientras estaba bajo la custodia de Juan. Los rumores que rodearon su desaparición fueron condenatorios. Muchos creían que Juan había ordenado la muerte de Arturo para eliminar a un rival. Ya fuera culpable o no, el daño a su reputación fue irreversible. Para empeorar las cosas, Juan luego se enfrentó a la Iglesia misma. Entró en conflicto con el Papa Inocencio III por la designación del arzobispo de Canterbury, y en represalia, el Papa puso a Inglaterra bajo un interdicto. El silencio de la Iglesia fue ensordecedor. No había misas. No había confesiones. No bodas ni entierros. Juan había alienado a la misma institución que poseía la autoridad moral de la época. Se había convertido en un paria, y el reino ahora era un páramo espiritual. La caída de Juan hacia la locura no fue solo política, sino personal. A medida que su reinado se volvía más caótico e inestable, el pueblo de Inglaterra comenzó a levantarse contra él. Los varones, el clero e incluso la gente común se volvieron contra su rey. La nación estaba en rebelión abierta. En 1215, después de años de gobierno desastroso, Juan enfrentó su peor pesadilla. Un documento que le restaba parte de sus poderes absolutos y ponía fin a su reinado tiránico. Pero Juan, siempre el cínico, no tenía intención de honrar la carta. Para él, la idea de que su gobierno pudiera ser restringido por la ley era anatema. Apeló al Papa, pidiéndole que anulara el documento, y con la bendición de la Iglesia, traicionó a los varones una vez más. Este último acto de traición le costó todo. Los varones, indignados y traicionados, se levantaron en revuelta. Buscaron un nuevo aliado extranjero, el príncipe Luis de Francia, quien invadiría Inglaterra y reclamaría el trono para sí mismo. Para 1216, Juan era un fugitivo en su propia tierra, con sus enemigos acercándose desde todos los lados. Fue en estos últimos meses cuando el cuerpo de Juan comenzó a mostrar los signos de la corrupción interna. Se enfermó violentamente, sufriendo de disentería, una enfermedad que devastó su cuerpo y lo dejó retorciéndose de agonía. Su cuerpo, ya debilitado por la carga de su reinado, no pudo soportar la enfermedad. Y así, el 18 de octubre de 1216, el rey Juan, el hombre que lo había perdido todo, falleció. Mientras yacía moribundo, solo y atormentado por el dolor, estaba claro para todos que su muerte no solo era el fin de un rey, sino el fin de una era. Su reinado había sido una lección sobre los peligros del poder desmedido, un recordatorio de que incluso los gobernantes más poderosos pueden caer
Y así, cuando el sol se puso sobre el reinado de Juan Lachlan, el reino miró hacia adelante, pero no hacia el tirano que lo había gobernado. En su lugar, el pueblo miró hacia su hijo, el inocente Enrique III, y al futuro que se encontraba más allá del cruel reinado de un rey que había sido consumido por su propia ambición. ¿Qué podemos aprender entonces de la muerte del rey Juan? ¿Cómo resuena su caída a lo largo de la historia? Tal vez sea una reflexión sobre la influencia corruptora del poder, la oscuridad que se oculta en los corazones de aquellos que buscan controlar, y la inevitabilidad de la justicia, incluso si llega demasiado tarde. ¿Cuánto puede perder un hombre antes de que el peso de sus propios pecados se vuelva insoportable? ¿Qué sucede cuando los muros del poder, la codicia y la traición comienzan a derrumbarse, dejando solo los fantasmas de la ambición de un rey? La caída de Juan del poder no fue simplemente el resultado de sus fracasadas campañas militares o su gobierno tiránico. Fue la culminación de años de decadencia moral, heridas autoinfligidas y una sed implacable de control que destrozó no solo su reinado, sino el propio reino que debía proteger. La historia del rey Juan es la historia de un hombre que, desde el momento de su nacimiento, estaba destinado al fracaso. Su legado no es uno de grandeza, sino de las trágicas consecuencias de un deseo desenfrenado de poder y control. Desde el principio, la relación de Juan con su familia estuvo tensada. La sombra de sus hermanos se cernía sobre él. Ricardo Corazón de León, su hermano mayor, era todo lo que Juan no era. Un héroe de leyenda, un guerrero intrépido, un rey que inspiraba lealtad y admiración. Juan, en cambio, era el hijo olvidado, una figura que a menudo quedaba opacada por el brillo de Ricardo. Sin embargo, fue esta misma inferioridad la que alimentó sus acciones. Juan, hambriento de reconocimiento y desesperado por probarse a sí mismo, estaba dispuesto a traicionar a cualquiera, incluso a su propia sangre, para reclamar el trono. La ausencia de Ricardo, luchando en Tierra Santa, le dio a Juan la oportunidad de tomar el poder. Y lo tomó, pero no de la manera que le correspondía a un rey. En lugar de construir alianzas, los primeros actos de Juan como gobernante fueron de engaño y traición. Esparció falsos rumores de que Ricardo había muerto y, al hacerlo, sembró discordia entre los nobles, con la esperanza de ganarse su favor al reclamar la corona de su hermano. Cuando Ricardo fue capturado y mantenido como prisionero, la ambición de Juan se convirtió en traición, ya que conspiró para mantenerlo prisionero el mayor tiempo posible con la esperanza de asegurar el trono para sí mismo. Incluso cuando Ricardo regresó, la traición de Juan no terminó. Continuó socavando la autoridad de su hermano, traicionándolo en cada giro. Sin embargo, a pesar de las numerosas faltas de Juan, Ricardo lo perdonó. Una misericordia que resultaría ser el catalizador de la caída eventual de Juan. El perdón, sin embargo, no absolvió a Juan de sus pecados. Solo sirvió para ampliar la distancia entre él y el reino que intentaba gobernar. ¿Qué sucede cuando una línea de sangre real convierte su ambición en una maldición tan profunda que incluso se cree que se invocaron fuerzas divinas para castigarla? Imagina un cuerpo tan desfigurado, tan retorcido, que deja a los hombres más santos temblando de terror. En el mundo medieval, donde la superstición gobernaba cada corazón y la Iglesia tenía el poder de Dios en sus manos, esta no era una enfermedad común. Esto era algo mucho más oscuro, algo de lo que incluso los sacerdotes, que lo habían visto todo, susurraban con miedo. El cuerpo de un príncipe retorcido y miserable se creía por muchos que había sido tocado por el mismo diablo. Su sufrimiento era tan grotesco que algunos especulaban que no era simplemente una maldición de la carne, sino un acto de ira divina, un castigo, un mensaje. El príncipe en el centro de esta aterradora historia no era simplemente una figura en una corte real. Era un hombre nacido del poder, pero destinado a presenciar cómo ese poder se desmoronaba de la manera más trágica y aterradora.
Pasaría a la historia como el hijo de un emperador, el hermano de un héroe y el rey que no pudo aferrarse a nada de valor. Su nombre era el Príncipe Juan, más tarde conocido como el Rey Juan de Inglaterra. El reinado de Juan fue un fracaso, no solo a los ojos de la historia, sino también a los ojos de aquellos que lo presenciaron de primera mano. Su ascenso al poder, lejos de ser glorioso, estuvo marcado por la traición, el engaño y un hambre de control que finalmente lo desharía. Pero no solo su reinado lo llevaría a pudrirse desde dentro. Era su alma misma. Su necesidad de poder retorció su carácter hasta que se colapsó sobre sí mismo. Nacido en una familia llena de ambición y guerra, el destino de Juan parecía sellado desde el principio. Su padre, Enrique II, que gobernaba un imperio que abarcaba toda Francia e Inglaterra, era despiadado. Sin embargo, su cruel legado no fue nada comparado con la sombra que su hijo arrojaría sobre el reino. Juan, siempre eclipsado por sus brillantes hermanos mayores, particularmente el legendario Ricardo Corazón de León, llevaba la carga de ser una ocurrencia tardía en una dinastía definida por guerreros y reyes. Su propio nombre, Lackland, era una ofensa, un recordatorio de la nada en la que nació. Desde el principio, la vida de Juan estuvo marcada por la traición. El menor de los hijos de Enrique, Juan, tenía poco que heredar. El imperio que su padre había forjado cuidadosamente durante décadas no sería suyo para mantenerlo. Con cada año que pasaba, mientras crecía, la amargura de Juan se intensificaba. Su ambición, alimentada por una desesperada necesidad de demostrarse a sí mismo, lo convirtió en un intrigante, un traidor, un hombre dispuesto a traicionar a cualquiera, incluso a su propia sangre, para lograr sus fines. Mientras Ricardo luchaba en Tierra Santa, cruzando en nombre de Cristo, Juan se quedó atrás en Inglaterra. Aquí aprovechó la oportunidad para esparcir rumores sobre la muerte de su hermano, conspirar contra él e incluso coronarse a sí mismo rey. Su ambición no tenía límites. Se volvió contra su hermano cuando Ricardo fue capturado, intentando mantenerlo prisionero el mayor tiempo posible, con la esperanza de heredar su trono. Pero al final, el destino tendría su camino. Ricardo, a pesar de la traición, perdonó a Juan y regresó a Inglaterra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La semilla de la animosidad había sido plantada y florecería en una amarga rivalidad. Juan, siempre al acecho en las sombras de los demás, nunca ganó el respeto genuino. Incluso después de la muerte de Ricardo en 1199, cuando la corona le fue entregada por defecto, Juan no estuvo a la altura de las circunstancias. Era un rey sin las cualidades necesarias para liderar, un hombre cuyas fallas eran tan evidentes que lo llevaron a desastre tras desastre. Y sin embargo, incluso mientras Juan tropezaba a lo largo de su reinado, no cambió. Su incapacidad para adaptarse a los desafíos ante él, su negativa a escuchar los consejos y su insaciable sed de poder lo llevaron por un camino de destrucción. Perdió los territorios franceses que su padre había trabajado tanto para mantener. Su fracaso como líder militar fue tan claro como sus fracasos personales. Perdió Normandía, Anjou y Maine. El corazón del imperio angevin ante el rey Felipe II de Francia. La desesperación comenzó a echar raíces. Para financiar sus fracasadas campañas militares, Juan recurrió a una Inglaterra ya sobrecargada. Impuso impuestos a su pueblo tan ferozmente que el reino, ya devastado por años de guerra, comenzó a colapsar bajo el peso de sus demandas. Pero los impuestos por sí solos no eran suficientes para el rey. Se volvió más violento, más cruel, mientras intentaba retener su control sobre un reino que se le escapaba. El reinado de Juan se oscureció día a día, y su carácter, si es que se le podía llamar así, descendió a la locura. Gobernó con mano de hierro, extorsionando a sus varones, castigándolos por ofensas imaginarias e incluso tomando a sus hijos como rehenes.
Su brutalidad no conocía límites, pero fue su paranoia, su desconfianza hacia todos a su alrededor, lo que finalmente sería su perdición. El momento más infame del reinado de Juan, el que mancharía para siempre su nombre, fue la desaparición de su sobrino Arturo de Bretaña. Arturo, el legítimo heredero al trono, desapareció bajo circunstancias misteriosas mientras estaba bajo la custodia de Juan. Los rumores que rodearon su desaparición fueron condenatorios. Muchos creían que Juan había ordenado la muerte de Arturo para eliminar a un rival. Ya fuera culpable o no, el daño a su reputación fue irreversible. Para empeorar las cosas, Juan luego se enfrentó a la Iglesia misma. Entró en conflicto con el Papa Inocencio III por la designación del arzobispo de Canterbury y, en represalia, el Papa puso a Inglaterra bajo un interdicto. El silencio de la Iglesia fue ensordecedor. No había misas, no había confesiones, no bodas ni entierros. Juan había alienado a la misma institución que poseía la autoridad moral de la época. Se había convertido en un paria, y el reino ahora era un páramo espiritual. La caída de Juan hacia la locura no fue solo política, sino personal. A medida que su reinado se volvía más caótico e inestable, el pueblo de Inglaterra comenzó a levantarse contra él. Los varones, el clero e incluso la gente común se volvieron contra su rey. La nación estaba en rebelión abierta. En 1215, después de años de gobierno desastroso, Juan enfrentó su peor pesadilla. Se vio obligado a firmar la Carta Magna, un documento que le restaba parte de sus poderes absolutos y ponía fin a su reinado tiránico. Pero Juan, siempre el cínico, no tenía intención de honrar la carta. Para él, la idea de que su gobierno pudiera ser restringido por la ley era anatema. Apeló al Papa, pidiéndole que anulara el documento y, con la bendición de la Iglesia, traicionó a los varones una vez más. Este último acto de traición le costó todo. Los varones, indignados y traicionados, se levantaron en revuelta. Buscaron un nuevo aliado extranjero, el príncipe Luis de Francia, quien invadiría Inglaterra y reclamaría el trono para sí mismo. Para 1216, Juan era un fugitivo en su propia tierra, con sus enemigos acercándose desde todos los lados. Fue en estos últimos meses cuando el cuerpo de Juan comenzó a mostrar los signos de la corrupción interna. Se enfermó violentamente, sufriendo de disentería, una enfermedad que devastó su cuerpo y lo dejó retorciéndose de agonía. Su cuerpo, ya debilitado por la carga de su reinado, no pudo soportar la enfermedad. Y así, el 18 de octubre de 1216, el rey Juan, el hombre que lo había perdido todo, falleció. Mientras yacía moribundo, solo y atormentado por el dolor, estaba claro para todos que su muerte no solo era el fin de un rey, sino el fin de una era. Su reinado había sido una lección sobre los peligros del poder desmedido, un recordatorio de que incluso los gobernantes más poderosos pueden caer. Y así, cuando el sol se puso sobre el reinado de Juan Lackland, el reino miró hacia adelante, pero no hacia el tirano que lo había gobernado. En su lugar, el pueblo miró hacia su hijo, el inocente Enrique III, y al futuro que se encontraba más allá del cruel reinado de un rey que había sido consumido por su propia ambición. La reemisión de la Magna Carta en los años posteriores a la muerte de Juan marcó un momento crucial en la historia de Inglaterra. Pero su verdadera importancia solo se haría evidente en los siglos venideros. En sus cláusulas se sembraron las semillas para un sistema de gobierno en el que el poder se compartiría, donde la justicia no sería arbitraria y donde incluso el monarca no podría actuar sin el consentimiento de los gobernados. Los ideales establecidos en la Magna Carta, que nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima de la ley, resonarían a lo largo de la historia, dando forma no solo a la ley inglesa, sino también a las leyes de los países de todo el mundo.
Para Enrique III, su ascenso al trono como rey niño fue tanto una bendición como una maldición. Era hijo de un tirano, heredando un reino que había sido destrozado por las acciones imprudentes de Juan. Sin embargo, en muchos aspectos, el reinado de Enrique fue una desviación del gobierno de su padre. Bajo la guía de William Marshall, Enrique pudo consolidar el poder y comenzar el lento proceso de reconstruir la monarquía. Pero no fue una tarea fácil. Los fantasmas del reinado de Juan, la corrupción, el abuso del poder, la traición, se cernían sobre los primeros años de Enrique. Nunca escaparía de la sombra de los fracasos de su padre. Y sin embargo, el reinado de Enrique no estuvo exento de triunfos. Aunque luchó con el peso de las expectativas, también buscó sanar las heridas infligidas por Juan. Trabajó para fortalecer el poder de los varones, reconociendo que su lealtad sería crucial para su éxito. También trató de reparar las relaciones con la Iglesia, reparando la grieta que la desobediencia de Juan había causado. Con el tiempo, el gobierno de Enrique se estabilizó y el reino comenzó a recuperarse de las devastaciones del reinado de su padre. Pero el verdadero legado del reinado de Juan Lackland no se encontró en los años inmediatos después de su muerte. En cambio, fue en los cambios a largo plazo en el paisaje político de Inglaterra y el mundo que el reinado de Juan había puesto en marcha. La Magna Carta, tanto como fue un reflejo de los fracasos de Juan, se convirtió en un símbolo de lo que se podía lograr a través de la resistencia a la tiranía. Dio lugar a la idea de un gobierno constitucional, donde el poder del monarca era controlado por el Estado de Derecho. Se convirtió en la base sobre la cual las generaciones futuras construirían su comprensión de los derechos humanos, las libertades individuales y los límites del poder gubernamental. En los siglos siguientes, la Magna Carta se mencionaría una y otra vez, invocada por líderes, reformadores y revolucionarios por igual. Inspiraría al Parlamento inglés en su lucha continua con la monarquía y también influiría en el desarrollo de la ley constitucional en países de todo el mundo. Los colonos estadounidenses, en su lucha por la independencia de Gran Bretaña, mirarían a la Magna Carta como un referente de su propia lucha por la libertad. Los principios consagrados en el documento que nadie, ni siquiera un rey, está por encima de la ley, se convertirían en fundamentales para la fundación de los Estados Unidos y la creación de su Constitución. Pero el legado de Juan, a pesar de toda su oscuridad, no fue de destrucción total. Su reinado, aunque marcado por la crueldad y el mal gobierno, había sentado las bases para una revolución en la gobernanza. Al final, fue su tiranía lo que dio lugar a los principios de justicia y libertad que perdurarían mucho después de su muerte. Su incapacidad para controlar su propio reino, su fracaso para mantener el poder y su humillación final allanaron el camino para el nacimiento de un sistema donde el poder se distribuiría de manera más equitativa, donde los derechos del pueblo estarían consagrados y donde el monarca ya no podría actuar con impunidad. Quizás la mayor ironía de todas es que Juan, en su búsqueda de control, sin saberlo, puso en marcha las mismas fuerzas que limitarían ese control. Su reinado fue una advertencia sobre los peligros del poder absoluto, sobre cómo puede corromper incluso a los hombres más nobles, y sobre cómo el abuso del poder puede crear las condiciones para la reforma. Al final, la historia de Juan no es solo la de un fracaso absoluto, sino la de un rey imperfecto cuya vida y muerte dieron origen a un legado que daría forma al curso de la historia. ¿Qué pasaría si el mayor regalo que un tirano pudiera dejar atrás no fuera su poder, sino las lecciones aprendidas de su ruina? ¿Pueden los capítulos más oscuros de la historia, cuando se iluminan con la luz de la razón, revelar algo profundo sobre la condición humana? Juan Lackland, aunque recordado como uno de los reyes más despreciados de Inglaterra, fue más que un tirano. Su reinado fue una historia de ambición equivocada, una búsqueda implacable de control que finalmente lo destruyó. Sin embargo, de los escombros de su caída
surgieron las semillas de algo mucho mayor. Una nueva visión de la gobernanza, una que trascendería los errores del pasado y sentaría las bases para futuras libertades. Su legado, aunque lleno de crueldad y fracasos, se convirtió en el improbable crisol en el que se forjaron los principios modernos de justicia y derechos humanos. El reinado de Juan había dejado a Inglaterra rota, su alma retorcida por el peso de su gobierno tiránico. Sin embargo, fue su fracaso mismo para controlar las fuerzas de la rebelión, su incapacidad para aferrarse a su poder, lo que creó las condiciones para el surgimiento de la Magna Carta, un documento que cambiaría el mundo para siempre. La Magna Carta, nacida de la desobediencia y las promesas rotas de Juan, se convirtió en la primera verdadera expresión de la idea de que ningún hombre, ni siquiera un rey, estaba por encima de la ley. En los años siguientes a la muerte de Juan, su hijo, Enrique III, creció para ser un rey que lucharía por vivir a la altura de los ideales que el reinado de su padre había creado sin querer. El reinado de Enrique estuvo marcado por la confusión, la vulnerabilidad y la frustración mientras lidiaba con las limitaciones impuestas por la Magna Carta. Mientras el joven rey trataba de deshacer algo del daño causado por su padre, el daño al sistema político de Inglaterra ya era irreversible. Los principios de la Magna Carta ya se habían arraigado. Sin embargo, tomaría tiempo para que esos principios realmente cobraran vida. La primera mitad del reinado de Enrique III estuvo caracterizada por la agitación. Los varones, aunque ya no bajo el gobierno de un rey cruel, estaban lejos de estar contentos. Se les había prometido libertad, pero sus demandas de justicia a menudo chocaban con el deseo de Enrique de mantener su propio poder. Esta tensión entre los varones y la monarquía, una tensión nacida de los abusos de Juan, continuaría desarrollándose durante décadas. Para los varones, la Magna Carta se había convertido en algo más que un símbolo. Era un arma. Era un recordatorio de que el rey, sin importar su linaje o derecho divino, no podía gobernar con impunidad. Era una declaración de los derechos del pueblo. El primer paso para crear un gobierno que respondiera a la ley y no a los caprichos de un gobernante. Aunque tomaría años de maniobras políticas y conflicto, la visión establecida en la Magna Carta eventualmente se convertiría en la piedra angular de la ley inglesa. Juan, que había luchado tan desesperadamente por mantener su control sobre el poder, nunca habría podido prever las consecuencias de sus acciones. Su reinado, lleno de tantos errores, traiciones y humillaciones, había dado lugar sin querer a un nuevo mundo, un mundo donde el poder estaba controlado y los derechos de los individuos estaban consagrados en la ley. En los siglos siguientes, los principios que introdujo la Magna Carta se convertirían en la base no solo de la gobernanza inglesa, sino de los sistemas políticos de todo el mundo. Sin embargo, la historia de Juan estaba lejos de estar completa. A pesar de su muerte, su legado continuó dando forma al reino que había dejado atrás. Su nombre, aunque maldito por muchos, se convirtió en un ejemplo de los peligros del poder absoluto. Sus fracasos, sin embargo, también ofrecieron una valiosa lección. Debe tener voz en cómo se les gobierna. A medida que pasaban los años y la monarquía evolucionaba, las lecciones de la Magna Carta serían probadas una y otra vez. Por cada paso adelante en el desarrollo del gobierno constitucional, habría momentos en que la monarquía trataría de reclamar el poder absoluto que Juan había ostentado alguna vez. La lucha entre la monarquía y el pueblo, los varones y el clero, continuó durante los siglos. Pero los principios de la Magna Carta perdurarían. De la caída de un rey surgió un nuevo mundo,
uno donde el poder no controlado de los monarcas ya no podría reinar sin límites. El gobierno de Juan, marcado por fracasos personales y corrupción moral, había provocado la creación de un sistema que empoderaría a los individuos y limitaría el alcance del Estado. Su legado, aunque trágico, no fue de destrucción total. Fue un legado de renacimiento, de cambio, del nacimiento de un nuevo orden. Al final, la historia del rey Juan no es solo la de un rey fracasado, sino la historia de cómo incluso los peores monarcas pueden dejar atrás un legado que cambia el curso de la historia. Es un recordatorio de que la historia no siempre está moldeada por los vencedores, sino por aquellos cuyos fracasos obligan al mundo a confrontar la misma idea de poder y justicia. La muerte de Juan, el ignominioso final de su reinado, no fue solo una tragedia personal. Fue el momento que puso a Inglaterra en el camino hacia la creación de la ley constitucional moderna. Fue el fin de una era, sí, pero también el comienzo de una nueva. Un nuevo mundo, modelado por los principios perdurables de justicia, libertad y el Estado de Derecho, comenzó a echar raíces y crecería mucho después de que el nombre de Juan fuera olvidado por el pueblo que una vez gobernó. La historia del rey Juan es una de profundo fracaso, pero también una de un legado inesperado. Su reinado, marcado por la crueldad, el mal gobierno y una insaciable sed de control, lo llevó a la caída, pero también abrió el camino para un cambio transformador en la gobernanza. A través de su tiranía, sin saberlo, dio lugar a los principios de justicia, libertad y el Estado de Derecho, tal como lo plasmó la Magna Carta. Aunque el nombre de Juan sigue siendo sinónimo de un liderazgo despótico, los momentos más oscuros de su reinado se convirtieron en la base sobre la cual las generaciones futuras construirían un sistema de gobierno más justo y equitativo. En última instancia, la incapacidad de Juan para mantener el poder y el control fue lo que encendió la creación de un sistema en el que nadie, ni siquiera un rey, podría actuar sin el consentimiento de los gobernados. Su legado, aunque empañado por fallas personales, fue crucial para dar forma al curso de la historia, sentando las bases de los ideales de democracia y derechos humanos que resonarían durante siglos. A través de su fracaso y su caída, la humanidad aprendió valiosas lecciones sobre los peligros del poder absoluto y el surgimiento de nuevas ideas sobre la libertad y la justicia que perduran hasta el día de hoy. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante este video, aquí tienes otro video interesante.